Tenemos en la línea a Carlos Valdés, el director general del Senapred, y le agradecemos mucho que nos tome la llamada para informarnos cómo van las labores de rescate tras este sismo. Sí, continúan, se han complicado un poco por la lluvia, pero no se han detenido. Nosotros en el Comité Nacional de Emergencias tenemos directamente una persona del Servicio Meteorológico Nacional. Nos habían asegurado que el día de ayer no habría más que lluvias muy ligeras. Vemos claramente que el clima hace lo que quiere y no nos ayuda, pero la gente está ahí, ¿no? A pesar de esto, ya se había definido, porque hoy sí estaba previsto lluvias más intensas, pues el tener lonas, el poder ayudar con plásticos, este tipo de cosas. Pedimos a la gente que amablemente ha estado llevando lo que se necesita a estos centros, a estos lugares en donde hay búsqueda y rescate, pues que consideren llevar plásticos o cosas que pueda ayudar a tapar, por ejemplo, herramientas, cosas que se tienen diversas en estos lugares de atención. Insisto, no, la gente sigue estando ahí a pesar del aguacero. La interesa de los mexicanos y las mexicanas, eso el agua no la quita. Don Carlos Valdés, a más de 36 horas de este terremoto, ¿dónde se están dificultando en este momento las labores de rescate? En estos lugares grandes en donde, por supuesto, en el colegio Enrique Rebsamen, en donde todavía hay la esperanza de poder encontrar alguna persona con vida, ¿no? Todos estos sitios están ya bien definidos y planteados. Si me permite, había escuchado también una preocupación de la gente sobre la parte de las réplicas. Permítame decirle que en este caso, y para este sismo, por las características, por su ubicación, por la profundidad en la que ocurre, no se esperarían réplicas mayores. La probabilidad es muy baja, a diferencia de lo que se había comentado para el sismo del 7 de septiembre. Hay mucha preocupación y angustia. ¿Por qué? Porque el sismo es profundo, porque el sismo está en el interior del continente, y este tipo de sismos no genera réplicas. Yo les pido que confíen en el conocimiento que surge de los investigadores, de los sismólogos que se dedican a esta tarea. Lo hemos visto, las réplicas actuales están entre 35 y 40, siendo la mayor de magnitud 3. Para este tiempo, con el sismo de 8.2, el que ocurrió allí en Chiapas, Oaxaca, ya se tenían más de 500 réplicas. Entonces, esa parte no debe de ser una preocupación fundamental, pero sí estar atentos. Sabemos que la naturaleza no tiene palabra, pero la probabilidad y lo que estamos viendo son características de una sismicidad baja. Van a empezar ya las labores y se están haciendo de revisión de los inmuebles y de los edificios. Hay mucho que revisar, se quiere ir haciendo un peinado completo, no solo aquellos que claramente presentan evidencia de caídas de fachada o paredes con daños que se pueden observar desde fuera. Esto se está haciendo en colaboración con muchas brigadas, con muchos estudiantes de arquitectura y de ingeniería y gente que se ha sumado. Entonces, director, y es muy importante también mencionar que, así como usted ha mencionado que este sismo puede no generar réplicas, esto no evita que haya otros sismos que son imposibles de predecir y que ustedes están en contacto con muchas instituciones de tecnología avanzada que pues ayudan a detectar información lo más pronto posible. Es correcto, no se pueden predecir sismos. Vivimos en una zona sísmicamente activa, hay muchos otros lugares en donde se pueden generar sismos importantes. En esta región en donde ocurrió este sismo del pasado 19 de septiembre, ya se habían observado, el pasado histórico es muy claro, en 1973, más cercano a Veracruz, afectó fuertemente a la población de Orizaba. Después en 1980 Guajuapan de León, que está en Oaxaca, después en 1999 a Tehuantepec, que está en Puebla, y ahora en el año 2017 pues lo tenemos todavía más cerca, en el límite casi de Puebla, la parte sur poniente de Puebla con el estado de Morelos. De estos sismos que han tenido características similares en su magnitud, entre 7 y 7.3, este es el que está más cerca de la Ciudad de México. Don Carlos Valdés, por último, se había mencionado una totalidad de 44 edificios, tanto colapsados como a punto del colapso.
Ustedes, ya con estas horas en las que han transcurrido este terremoto, ¿tienen una evaluación de mayores edificios afectados por el terremoto aquí en la Ciudad de México? Bueno, hay edificios, esa es la cifra que es muy clara y en donde ya está verificado, pero hay otros lugares en donde nos indican o que algún edificio ha tenido más un movimiento o en donde por fuera probablemente no indicaría que es un edificio con daños muy graves, y esa es la parte en donde estamos entrando, estamos tratando de atender estas peticiones de edificios graves. Y esa es la complicación, porque todo el mundo nos llama y nos pide que verifiquemos su edificio. Nosotros tratamos de preguntarle, descríbame las grietas o sáquele una fotografía para que yo le indique, para que nuestro grupo le indique si en realidad el edificio tiene un daño severo. Esos son los que nos importa tratar de atender ahorita. Y lo que decimos, si hay dudas, si la gente que conoce bien su casa y su edificio, los daños que observa, le dan un sentimiento de inseguridad, la propuesta es que no se queden ahí, que se vayan con algún familiar. Hay albergues ya establecidos, ayer hicimos un recuento, en muchos de estos albergues y refugios no hay gente, que bueno, porque no se está necesitando, pero hay esa posibilidad. En todas las delegaciones de la Ciudad de México hay al menos un albergue y en otras tienen mucho más. Entonces, no comprometer pues la vida ni la seguridad nuestra. Yo sé que no se quiere salir la gente porque ahí están las pertenencias, porque es nuestro hogar, pero lo primero que debemos de privilegiar es la vida. Claro, por supuesto. Don Carlos Valdés, muchas gracias por este recuento de lo que se está viviendo conforme pasan las horas tras este terremoto que ha afectado a la Ciudad de México y a otros estados del país. Gracias. Un saludo a usted, Pati, gracias.